Hola, bienvenidos al podcast número 32 de Sentido Común, el programa de Radio Cincuentopía. Un podcast mediante el que proponemos una reflexión en torno a aquellos temas que más preocupan a quienes ya hemos cumplido los 50 años y que afectan a la sociedad en su conjunto. Para ello dialogamos con otras organizaciones, con corporaciones, con diferentes colectivos y con personas de diversa condición. Porque existen voces variadas que, al igual que ocurre con la Asociación Cincuentopía, hoy en día propugnan un cambio en la sociedad. Una transformación social que no vendrá sola y que pretendemos alcanzar entre todos, aportando diferentes ideas y reflexiones, cada uno desde su conocimiento y experiencia. Queremos así contribuir a crear una sociedad más justa que integre a todos los seres humanos independientemente de su condición, edad, estado o procedencia. En definitiva, aspiramos a proporcionar un conjunto de claves para aprender a envejecer mejor. Porque, como nos gusta decir siempre en Cincuentopía, la vida comienza a los 50. Y porque cada vez somos más y tenemos mucho que decir y que aportar. De Sentido Común, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía. Cada semana, en De Sentido Común, abordamos un tema que nos permite reflexionar sobre las distintas transformaciones que suceden en la sociedad y que afectan a todos en general, y de manera particular a quienes ya contamos con más de 50 años. En esta ocasión tenemos con nosotros a Marcos Martínez, gerente del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, también conocido por sus siglas GEPAC. GEPAC es una asociación de asociaciones de pacientes con cáncer que organizan campañas de prevención y ofrecen servicios de apoyo a los pacientes a través de los voluntarios de la organización y de psicooncólogos. Durante el transcurso de la conversación, Marcos Martínez nos habla del funcionamiento de la asociación, del perfil del voluntario y de la formación adicional que precisa. De manera especial se centra en la campaña del cáncer de próstata, una tipología de tumor en la que todavía queda mucho camino por recorrer, y nos cuenta su experiencia personal en tal sentido. Hola a todos. En esta ocasión conversamos con Marcos, gerente de GEPAC, y le invitamos a que se presente él mismo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por contar conmigo para este podcast y comentar a todos que, como bien has dicho, me llamo Marcos Martínez, soy gerente del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, en el que llevo trabajando desde hace más de 10 años y además soy paciente de cáncer de próstata. No sé si este es el germen de GEPAC, porque ahora te vamos a preguntar por él, porque vuestra asociación, GEPAC, que en realidad ahora nos comentarás cómo es la estructura, porque está compuesta, ¿no?, por un conglomerado de asociaciones, sobre todo lo que engloba es a pacientes. ¿Es así? A ver, GEPAC somos una organización relativamente jovencita. Nacemos en el año 2010 y no somos una federación, somos una asociación de asociaciones. Si nos remontamos al año 2010, GEPAC nace de la unión de 6 asociaciones y en el devenir del tiempo pues se ha ido creciendo. A día de hoy representamos a 108 organizaciones del territorio nacional y 7 asociaciones de Latinoamérica, con las que tenemos en común el lenguaje y las cuales obtienen mucha información de nuestras páginas web y de los materiales. ¿Por qué la idea de ser asociación de asociaciones?
por la sencilla razón de que como pacientes no podíamos dejar de atender a ningún paciente que se acercara a la organización. Y en su principio, pues al ser 6 asociaciones, no estaban representados todos los tipos de cáncer. Es hoy, a día de hoy, 2021, todavía hay algunos tipos de cáncer que no tienen dentro de GEPAC una asociación específica y que nosotros como pacientes moralmente no podemos dejar de atender a los pacientes que se acercan a nuestra asociación. Esa atención que reciben los pacientes que se acercan a la asociación viene a complementar la atención sanitaria que reciben, ya sea a través de la medicina pública o del, mejor dicho, el sistema sanitario público, o a través de la medicina privada. Viene a complementarlo. En realidad, algunos de los servicios que tienen nuestros asociados tendrían, o pensamos que tendrían que ser realizados por el Sistema Nacional de Salud, como es el caso de la oncología. Un diagnóstico de cáncer nos impacta emocionalmente de una manera bastante intensa, muy dura, ¿no? Y es algo que tendría que cubrir el Sistema Nacional de Salud. Pero hay otros aspectos, como es la actividad física, que también tendrían que aportar, pero también les damos asesoramiento legal. Hay muchas cosas que los pacientes desconocen. También les aportamos información médica y aclaración de lo que les dice el médico en consulta. Tenemos que pensar que en el Sistema Nacional de Salud los tiempos de consulta están limitados y aunque en muchas ocasiones los profesionales los exceden porque ven que el paciente necesita esa información, no siempre el paciente asimila toda la información o se queda con dudas o incluso en ocasiones piensa que tiene dudas que consideran importantes o preguntas que puede llegar a considerar como, vamos a decir, tontas y que no se atreve a hacerle al médico. Entonces, en la asociación sí disponemos de ese tiempo a través de un equipo profesional para poder aclarar al paciente esas dudas, así como atender las demandas que nos puedan plantear. Por lo que me estás comentando, bueno, y es algo que intuimos, o sea, cada paciente, cada enfermo es un mundo, tiene una singularidad y no solo por el tipo de cáncer que le afecta, sino por las circunstancias socioeconómicas, familiares, en fin. ¿Crees que sería idóneo el trazar un perfil de cada enfermo en una situación ideal? Lo ideal sería la personalización, pero estamos en una situación y en un mundo en el que los recursos son limitados. Entonces, de ahí la importancia que podemos llegar a jugar o que llegan a jugar las asociaciones de pacientes, en las que se dispone de ese tiempo para atender de una forma mucho más personalizada a los pacientes. No obstante, tanto en la oncología como en la hematología, los pacientes sí tenemos esa atención más personalizada que a lo mejor en otros tipos de especialidades no se ponen de manifiesto, pero yo te digo, el caso de un paciente o de un tiempo de consulta que pueden ser 20 minutos, en muchos casos los oncólogos, los hematólogos llegan a los 30, 35, sobre todo si son primeras consultas. Pero claro, en una primera consulta en el que te dicen tienes cáncer, el paciente queda bloqueado, entra como en shock y muchas veces no asimila toda la información. Luego, por otro lado, tendría que ser como un equipo, tendría que haber un equipo multidisciplinar que pudiera dar o atender todas las necesidades que le surgen a un paciente con cáncer, ya sea tumor sólido o tumor hematológico, porque en ocasiones hay problemas de nutrición, no solamente el aspecto emocional también, sino también de actividad física,
de una serie, o cuidados paliativos, o sea, pueden ser muchas cosas y que en muchas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones no se le plantean al paciente. Has mencionado los recursos de los que dispone la sanidad pública, que son limitados, y GEPAC es una iniciativa de carácter privado, que cuenta sobre todo con un capital humano importantísimo. Me gustaría que desgranásemos ese capital humano que tiene sobre todo las dos patas, las de los voluntarios, y por otro lado la de los psicooncólogos. ¿Qué perfil tiene el voluntariado de GEPAC? Vamos, el perfil del voluntariado de GEPAC es muy dispar, ¿vale? Pero básicamente está compuesto por pacientes y por familiares de pacientes, que son los que más han vivido de cerca la enfermedad. Te puedo decir que hay tenemos voluntarios desde 15 años hasta voluntariado de más de 80 años. ¿Qué actividades hace el voluntariado dentro de GEPAC? Pues ahora mismo ha estado muy limitado o casi ninguna por la situación de pandemia de la COVID-19 que hemos vivido. Pero hay voluntarios que vienen de forma regular a la organización y nos prestan su tiempo, voluntarios que acuden con nosotros para las acciones de sensibilización que hacemos al resto de la sociedad, ya sea en hospitales, en centros comerciales, en lo que sea, en la ayuda de labores administrativas y logísticas, incluso algunos que ya tienen experiencia en la forma de moverse en el hospital para realizar gestiones burocráticas, también acompañan a nuevos pacientes. ¿El voluntariado precisa de una formación específica? Porque a lo largo de los años, al igual que han evolucionado los tratamientos oncológicos y otro tipo de tratamientos sanitarios, el voluntario también ha evolucionado. El voluntariado ha evolucionado, mejor dicho. Precisa al menos de una mínima, o al menos encontrar la labor adecuada en la que pueda encajar. A ver, nosotros cuando trabajamos con el voluntariado, primero se les hace como una pequeña entrevista, una pequeña ficha para saber cuáles son sus preferencias. Y luego, en base a esas preferencias, se les da una formación que es necesaria. No podemos tener, por ejemplo, un voluntario atendiendo un teléfono en un momento dado y que no sepa cómo actuar si te encuentras con una llamada inesperada de un paciente en estado de angustia o de estrés, ¿no? Y si tú le vas a utilizar en una pequeña labor administrativa, pues tendrás que formarle en esa labor administrativa. O si tienen que dar información sobre una determinada enfermedad, no se trata de dar ni hacer un curso ni un máster, sino conocer por lo menos las grandes cifras, los grandes datos de esa enfermedad. O por lo menos, y eso es para todos, cómo saber dirigirse a un paciente, a un familiar, o incluso en la calle, cuando colocamos las acciones de sensibilización, las campañas, saber cómo tienen que dirigirse a las personas que se acercan a la información. Lógicamente, todos ellos cubiertos por el seguro correspondiente, que es con lo que establece la ley. Esa era una de las patas en la que se sustenta GEPAC. La otra son los psicooncólogos.
Bueno, y llama la atención sobremanera, bueno, pues que si hay una especialidad médica que necesite apoyo de profesionales como los psicólogos, es la oncología, bueno, o la hematología, pero es cierto que la sanidad pública tiene una carencia de atención psicológica que también o sea, que también la pandemia ha puesto en evidencia. A ver, existe esa carencia. No todos los centros están dotados de psicólogos, y mucho menos de psicólogos que hayan realizado el máster en oncología, que existe. Entonces, en GEPAC, el equipo de psico-oncología, todos los integrantes tienen ese máster. ¿Por qué? Por lo mismo que tú me estabas comentando en el enunciado de la pregunta. Los pacientes oncológicos tienen unas características que pueden hacerse diferenciar de otro tipo de enfermedades. Y tienen que estar muy bien formados y conocer no solamente el aspecto emocional del paciente, sino las consecuencias de cada tipo de cáncer para poder entender mejor al paciente y poder realizarle el seguimiento y la atención más profesional posible. Entonces eso es muy importante. Nosotros durante la pandemia hemos seguido manteniendo la actividad de psico-oncología con todos nuestros pacientes. Es que era muy necesaria, era imprescindible. Y os voy a dar en este sentido dos cifras. Normalmente durante cualquier mes los psico-oncólogos realizan telefónicamente, a través de los programas que tenemos, unas 400 llamadas al mes. Y la duración media viene a ser de unos 27 minutos. Durante los meses de la pandemia, el número de intervenciones telefónicas superaba los 900 llamadas. Y la duración media se acercaba a los 53 minutos. Era algo desconocido para todos, el COVID-19, pero si a eso le añades la situación de un paciente diagnosticado, recién diagnosticado o en tratamiento, el que iba a pasar, cómo le podía afectar, el estado de angustia y ansiedad que se generaba era mucho mayor. Y ahí hemos estado facilitando información a través de una página web que se desarrolló al efecto, en la que estábamos en continua actualización y en contacto con las sociedades científicas para que la información fuera lo más rigurosa posible. Les facilitamos una guía para el manejo de los aspectos emocionales, 4 o 5 vídeos, y si me permitís, aunque pueda estar mal o pueda sonar a pedante, cosa que no me gustaría, todo ese trabajo se vio premiado y recompensado cuando este año la Organización Médica Colegial, estamos hablando de los propios profesionales médicos, reconocieron a GEPAC como mejor asociación por su trabajo durante la pandemia. Es un orgullo para nosotros, pero también nos tiene que servir de acicate para seguir trabajando, porque nuestro compromiso no es cumplir unas horas. El compromiso lo contraemos con todos y cada uno de los pacientes que se acercan a GEPAC, a EAL o a cualquiera de nuestras asociaciones. Sí, Marcos, la verdad es que, bueno, enhorabuena por vuestra labor. La verdad es que es para quitarse el sombrero el que hayáis sido capaces de mantener la asistencia. Pero claro, esta dedicación, aunque sea voluntaria, las entidades tienen que mantener una infraestructura mínima que sirva de soporte a estos profesionales, a los voluntarios,
bueno, que no solamente, bueno, pues ya hemos escrito antes cuáles eran los perfiles cuyas necesidades generaba la asociación, que genera GEPAC. ¿Cómo se sustenta una entidad como GEPAC? Y perdona la pregunta tan directa. No pasa nada. Muchas veces, si los oyentes me lo permiten, un poquito haciendo los títeres. A ver, GEPAC es una organización bastante profesionalizada. Es cierto que todo el equipo está implicado en el proyecto y que cree en el proyecto, con lo cual cualquier esfuerzo al que les pides adicional es bien recibido, ¿no? Pero para sustentar una organización como GEPAC hay que crear nuevos proyectos, hay que buscar la financiación. Nosotros no tenemos ninguna financiación pública, esto a base de financiación privada, de crear campañas que puedas llevar a cabo y que sean imaginativas, creativas, con escasos recursos. Y mira, llevamos 11 años y seguimos aquí. También es cierto que ahora mismo tenemos programas de soporte que están patrocinados y que nos permiten prestar ayuda a los pacientes, que es nuestro objetivo fundamental, pero sí que se convierten también en una fuente de financiación de forma recurrente, y eso permite que los títeres sean un poquito menores, pero muchas veces hay que hacer mucho equilibrio para poder, y sobre todo controlando muchísimo el gasto. Ahora que aludes a las campañas, pues una de las últimas campañas que habéis puesto en marcha es la referida al cáncer de próstata, que afecta bueno, pues a gran parte de la población masculina de la franja de edad que precisamente, bueno, pues es escuchante de este podcast, o al que va dirigido este podcast también, el cáncer de próstata. Cuéntanos en qué consiste la campaña que habéis puesto en marcha. A ver, todos los años, con motivo de la celebración del Día Mundial del Cáncer de Próstata, GEPAC organiza un acto. El Día Mundial del Cáncer de Próstata es el 11 de junio, ¿no? Pero ya ha surgido ya había surgido previamente otro movimiento, que es Movember, la de los bigotes. Y queríamos aprovechar este movimiento para dar visibilidad al cáncer de próstata, que quizás es el cáncer más silenciado. Porque si comparamos las cifras, por ejemplo, con el cáncer de mama, son muy similares, tanto en el número de nuevos diagnósticos cada año, en torno a unos 35.000 en ambos casos, con tasas de supervivencia muy similares en ambos casos, pero a diferencia de lo que ocurre en el cáncer de mama, que todo está como normalizado, se habla y se da visibilidad, en el cáncer de próstata es el gran silenciado, no se habla. No sé si es por nuestra propia mentalidad como hombres o por nuestra formación, porque ¿cómo se va a enterar mi amigo que he tenido un cáncer de próstata, que me han realizado una prostectomía y que puedo tener una disfunción eréctil, o que tengo incontinencia? Mejor no lo hablo y ya está. El problema es que no lo normalizamos. Y esto te lo puedo decir en primera persona. Y yo no tengo ningún inconveniente en poder articular personalmente y decir en voz alta que yo soy paciente de cáncer de próstata. Esa es una de las grandes cosas. Por otro lado, en uno de estos proyectos, GEPAC lanzó hace ya 3 años el programa GEPAC Contigo Cáncer de Próstata. ¿Para qué? Pues para poder atender las necesidades que tenían en aquel momento, que ahora me incluyo en el grupo, tenemos los pacientes con cáncer de próstata, asociadas a la incontinencia, asociadas a la disfunción eréctil, al aspecto emocional, a las relaciones de pareja, a la sexualidad.
no es ni uno ni dos casos los que matrimonios o parejas estables se han venido abajo por un diagnóstico de cáncer de próstata, o no se ha hablado o se buscan alternativas a espaldas o sin contar todo a los profesionales sanitarios que nos abordan, buscando algo más, una relación de pareja, una erección, y perdonad la franqueza a estas horas de la tarde, y era muy necesario el programa. Y lo que hemos pretendido durante este mes de noviembre es que todos estos tipos de pacientes que tienen cáncer de próstata conozcan el programa, se acerquen, está atendido por un profesional con el que van a poder abordar estos y otros muchos temas a través de una atención telefónica, no tiene por qué ser presencial. Es cierto que tenemos un grupo específico de trabajo para mejorar la incontinencia a través de la actividad física, y eso es presencial en la sede. Y eso es con lo que nace el programa y el objeto de esta campaña, y de concienciar a la sociedad de que hay que normalizarlo. No se trata tampoco de llevar un cartel diciendo soy paciente de cáncer de próstata, pero sí normalizarlo y hablar abiertamente. Creo que puede ser muy, muy provechoso para la salud mental de los pacientes. Y os digo, me pongo yo en primera persona por delante, aunque esté mal. Y luego concienciar a la sociedad de que si aparecen ciertos síntomas hay que acudir al médico de familia, al médico de cabecera, explicarle los síntomas, y si él lo considera oportuno, derivará al urólogo o al profesional que considere oportuno. ¿Te importaría describirnos los síntomas a los que hay que prestar atención? Sobre todo a partir de los 50, pero tampoco sin obsesionarse, porque a veces los españoles tenemos esa, me han dicho test, yo las tengo, no tiene por qué, pues a lo mejor tener que acudir más frecuentemente al aseo, sobre todo especialmente durante la noche, poder miccionar con algo de sangre, o con dolor, con escozor. Esas son algunas, o algún problema vinculado con el tema de la erección. Y luego tenemos otro factor que es la PSA, la PSA, la conocida PSA, que sea alta. Pero tener la PSA alta no significa tener cáncer, porque no lo implica. Se puede tener PSA baja y tener que ser diagnosticado. Pero si se dan una serie de factores como esto, o pueden tener discontinuidad en el chorro de micción, toda esta serie de cosas, no tener fuerza en ese chorro, lo ideal es acudir al médico de familia, comentarle los síntomas, y él es el encargado de poder saber derivar si procede al especialista. Por desgracia, en el cáncer de próstata no hay ningún protocolo establecido como hay en el cáncer de mama. A partir de los 50 años o los 45 años hay que acudir a realizarse una mamografía de 2 años. Y sí, también importante, si estos síntomas existen y hay antecedentes familiares, es cuando es aconsejable sobre todo acudir. Es aconsejable siempre, pero sobre todo si hay antecedentes en primera línea consanguínea, a poder acudir al médico de familia, que él sabrá derivar. Bueno, en el caso de la campaña nos has comentado que simplemente, o sea, que se puede obtener mediante el teléfono la posibilidad de conversar con un psicooncólogo que te va a facilitar, pero me gustaría que nos comentaras, fuera de lo que es en sí también la campaña,
¿Qué procedimiento debería seguir? Pues un paciente recién diagnosticado de cáncer, o una persona que, bueno, pues, o que lleva un tiempo diagnosticada y vive en un estado de angustia y que nota que está teniendo una repercusión muy negativa en su entorno, incluso laboral, porque por desgracia, bueno, pues esto es cuando la bola comienza a crecer, la repercusión negativa, bueno, pues es en todos los estadios de... ¿Cómo hay que acercarse a GEPAC? Para acercarse a GEPAC es tan fácil como llamarnos por teléfono o citarse o contactar con nosotros vía correo electrónico en nuestra web www.gepac.es o bien en nuestro teléfono 91 563 1801, independientemente del tipo de cáncer que se pueda tener, porque si es un cáncer que nosotros no podamos atender directamente, lo vamos a poner en contacto con la asociación que lo lleve, que son más especialistas que nosotros. Eso para contactar, pero si tenemos esa situación que tú me comentabas, lo importante es ponerse siempre en manos de profesionales. Y a ponerse en manos de profesionales porque son los que mejor nos van a poder asesorar y atender. Si yo tengo un cáncer de próstata, pueden llamar al teléfono, contactar con GEPAC. El programa que tenemos es totalmente gratuito para los pacientes. Le van a derivar al psicooncólogo y el psicooncólogo que la atienda va a ser siempre el mismo. Con lo cual se puede establecer una relación de empatía, de confianza muy importante, y es quien mejor le va a asesorar en esos estados de angustias, en esa emoción. Yo puedo decir que a pesar de la información y llevar 11 años trabajando en GEPAC, el día que me diagnosticaron el cáncer, que fue en plena pandemia, el verano pasado, o sea, el verano del 2020, yo también me quedé bloqueado. Es cierto que si dispones de información, ese tiempo de bloqueo puede ser menor, pero yo he pasado, como cualquier otro paciente, las etapas. Aceptación, negación, pero la ventaja es que me he podido poner en manos de profesionales. Y ellos me han ido marcando pautas que me han servido y que me están sirviendo a día de hoy. Y que no por eso dejo de ser hombre ni nada el otro jueves. Sigo siendo hombre y, como veis, sin ningún problema de hablar del tipo de cáncer que tengo, pero sobre todo ponerse en manos de profesionales. Nos comentabas cuando te preguntábamos sobre la campaña sobre el cáncer de próstata, que tenéis una serie de campañas que funcionan regularmente, que coinciden, bueno, pues con el Día Internacional, que, bueno, pues que desde las autoridades se decide que es una fecha para darnos a todos el aldabonazo y recordarnos que existe. Y que, bueno, pues que sigamos las campañas de... ¿Cuáles? Me decías antes que queda una parte residual en la tipología cancerígena, pues que a la que no llegáis, pero sí que me gustaría también que nos recordaras esas campañas que periódicamente resaltáis y que están ahí, que están funcionando, pues para que cualquier persona que nos esté escuchando, bueno, pues al menos tenga identificadas, bueno, pues esas áreas en concreto. Vamos a ver. Voy a empezar, si los espectadores, los oyentes me permiten, por la última, porque es la más cercana en el tiempo. Ahora, el próximo mes, GEPAC organiza el 16º Congreso Nacional de Pacientes con Cáncer. Lamentándolo mucho, este año tiene que volver a ser telemático por la seguridad de todos.
Y en él van a poder encontrar ponencias de especialistas de reconocido prestigio a nivel nacional e incluso internacional, prácticamente en todo tipo de cáncer. En el del año pasado estamos hablando de que hubo 100, voy a dar cifras de memoria, perdonadme, me parece que fueron 114 ponencias y participaron 127 profesionales, en las que se abordaba todo tipo de cáncer y además otros aspectos que a los pacientes nos pueden interesar, como son la nutrición, el ejercicio físico, los cuidados paliativos, temas de conducción, temas de incapacidades, discapacidades. Y ese es uno de los eventos, o si me permiten los oyentes, nuestro evento estrella. Puedo decir que el año pasado se inscribieron más de 3.200 personas y algunas ponencias tienen un número muy superior de visualizaciones. Si nos movemos en el tiempo, el siguiente acto que tendrá GEPAC importante es el Día Mundial contra el Cáncer, el día 4 de febrero, en el cual desde hace unos años organizamos una cumbre abierta a todo el mundo hasta llenar la capacidad de la sala. Este año esperamos que vuelva a ser ya presencial. Normalmente las dos primeras fueron presenciales, fueron dentro del Ministerio de Sanidad, y en la que intentamos ver la problemática en diferentes aspectos del cáncer y en el que implicamos a los profesionales médicos, a la administración, a la industria farmacéutica y a los pacientes, para tener esa visión multidisciplinar que debe tener cualquier aspecto. Pues, seguimos avanzando en el tiempo, celebramos el Día Mundial, el Día del Cáncer de Piel y Melanoma, el mes de mayo, el día 23 en concreto, y en el que intentamos concienciar sobre la importancia del cuidado de la piel, nuestro órgano más extenso, y que muchas veces decimos, me han operado un carcinoma, pero ya estoy curado. Hay que seguir en revisión de la importancia o de si detectamos alguna mancha, algún lunar, que no pueda llegar a convertirse en un melanoma en estadios avanzados y acudir al médico. En junio celebramos la Semana de las Enfermedades Oncohematológicas, en las que intentamos que la población conozca todos los cánceres de la sangre y sobre todo los pacientes, y que conozcan la labor que se hace desde la organización. Celebramos el Día Mundial del Superviviente al Cáncer, que es el primer domingo de junio. Eso es un poco más festivo, pero también se ponen de manifiesto a través de comunicados o manifiestos las necesidades de los supervivientes al cáncer, que son muchas. El día 11 de junio celebramos el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Hemos hecho campañas muy dispares y en las que se han involucrado personajes conocidos. Un año hubo una campaña muy simpática en la que nos cedieron su voz los dobladores de Homer Simpson, el que hacía La Jungla de Cristal, ahora no me acuerdo, de Bruce Willis, algún otro, y colaboraron deportistas, han colaborado con nosotros en el cáncer de próstata deportistas y personajes conocidos como Kiko Taronji, Javier Cámara, Marc Gené, Juan Ramón Lucas, Javier Imbroda, Martín Fitz, o sea, están muy involucrados. En septiembre es el mes un poquito más de la hematología y celebramos Día Mundial del Mieloma, el 5 de septiembre, el 15 el linfoma y el 22 las leucemias. En octubre tenemos el Día Mundial del Cáncer de Mama, que desde GEPAC realizamos unas jornadas que son los días más rosas, y en estas campañas involucran también a entidades del estilo de Viena Capellanes o de otras empresas que van conociendo el trabajo que se hace en la organización y que se van adhiriendo para ayudarnos, y a las cuales desde aquí quiero dar las gracias. Y luego en noviembre tenemos el Día Mundial de Cáncer de Pulmón y el de Cáncer de Páncreas. Hay muchos más tipos de cáncer, ¿no? Tiroides, sarcomas, colon, pero eso, como tenemos asociación dentro de GEPAC, son esas asociaciones las que se encargan de organizarlo y llevarlo a cabo.
Una pregunta acerca precisamente de lo que comentamos. Antes aludías a vuestra sede, la sede de GEPAC, Asociación de Asociaciones, está en Madrid. Los pacientes que residen fuera de Madrid, además del acceso a la asistencia o a la atención telefónica, pueden acudir a sedes alternativamente a la que existe en esta ciudad. Depende de cada caso. Nosotros todavía no tenemos sedes en todas las provincias porque supone un importante gasto económico, y esos gastos los preferimos dedicar a otro tipo de proyectos para los pacientes. Ahora mismo, esto lo habrán oído muchos de los oyentes, las CAR-T, las nuevas terapias. Pues hemos sacado un proyecto para dar soporte económico y emocional a pacientes a los que se les ha prescrito este tipo de terapia, que además se prescribe en última línea y que tiene un importante impacto emocional, y que solamente hay 8 centros de referencia en España, con lo cual en muchas provincias se tienen que desplazar. Hay centros en Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Salamanca. Entonces, eso es prioritario, atender al paciente. La atención por parte del equipo de psicooncología puede ser telefónica, puede ser videollamada. Es de las cosas buenas que nos ha traído a la sociedad en general, son el desarrollo en el manejo de herramientas telemáticas. Y luego, dependiendo de la situación, pues si hay alguna asociación dentro de las que están en el equipo que le pueden atender de forma presencial, o ellos adherirse, se les suele derivar a esa asociación. Es cierto que si nos necesitan en el aspecto más jurídico laboral, con el bufet que tenemos un acuerdo para que atienda a los pacientes, pues el tema de las discapacidades, incapacidades, asesoramiento, sí tienen delegación en todas las ciudades, en todas las capitales de provincia de España. Bueno, pues hemos hecho creo que un retrato, o al menos nos hemos aproximado, porque la verdad es que la vitalidad de GEPAC abruma y su actividad es difícil de condensar en una conversación de media hora, pero al menos hemos intentado, gracias a Marcos Martínez, bueno, pues establecer las líneas generales, sobre todo de cara a personas que, bueno, pues que demanden o que necesiten de terceros, que demanden de una asistencia como la que ofrece GEPAC. También, bueno, pues comentaros que a los oyentes que en Cincuentopía vamos a colocar también un enlace a GEPAC, bueno, pues para que tanto voluntarios como, bueno, pues interesados en suma en dirigirse a GEPAC, pues lo tengan un poquito o tengan otro canal de comunicación. Y bueno, y solo me queda invitarte, Marcos, a que si quieres añadir algo más a esta conversación, pues tienes a tu disposición, bueno, pues para dar por finalizada la charla con tu intervención. Y bueno, y cualquier cosa que queráis comunicar desde GEPAC, pues aquí nos tenéis. Solamente pues reiterar a Cincuentopía el que haya pensado en nosotros para este podcast, para este espacio de divulgación. A los oyentes que puedan tener alguna duda, que se acerquen, que nos conozcan, que creo que podemos trabajar. A día de hoy eso del paciente en el centro no nos gusta tanto. A nosotros nos gusta decir que trabajamos por y con el paciente a todos los niveles. Y a los voluntarios, como os puede pasar a vosotros o en este tipo de organizaciones, que 2 manos más son bienvenidas, y si son 6 o 8, muchísimo más. Espero no haber aburrido a los oyentes. Charo, reiterarte el agradecimiento y la atención dispensada.
Y a todos mi más sincero agradecimiento por la atención prestada. Muchas gracias a Marcos Martínez por todas las ideas y reflexiones aportadas durante el transcurso de nuestra conversación. Cada semana, en De Sentido Común, un tema para comprender mejor el complejo contexto que nos rodea. Hasta que ha llegado el podcast número 32 de Sentido Común, el programa de Radio Cincuentopía. Un podcast semanal mediante el que proponemos una reflexión en torno a aquellos asuntos que más preocupan a quienes ya hemos sobrepasado los 50 años. Nuestro objetivo es abordar las singularidades en distintos ámbitos legales, sanitarios, medioambientales y profesionales que acontecen a este segmento poblacional y que consideramos son de interés para la totalidad de la sociedad. De Sentido Común, el programa de Cincuentopía para todos los que ya hemos cumplido los 50 años y pensamos que lo mejor está todavía por llegar. Nos despedimos hasta el martes próximo. De Sentido Común, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía.